Buen día, licenciado Guillermo García y compañeros. Nosotros somos el grupo número 8 y les hablaremos de el colectivismo, poder, educación y Estado. Los integrantes somos Jacqueline Arriola, Reina Varías, Moisés Guerrero, Carla Molina y su servidora Araceli Orellana. Empezaré principalmente hablándoles acerca del colectivismo. El colectivismo. ¿Qué es el colectivismo? Es un sistema económico que propugna la propiedad colectiva de los medios de producción, tierra, fábricas, fuentes de energía, etc., que estarían bajo el control del Estado, que distribuiría la riqueza entre los demás individuos. Apunta a eliminar la propiedad individual, reemplazándola por la propiedad colectiva o comunal. El colectivismo sostiene que el Estado debe encargarse de distribuir la riqueza. De acuerdo al colectivismo, los medios de producción y los bienes económicos no deben de permanecer a las personas particulares, sino que tienen que estar bajo el control de toda la sociedad a través del Estado. La premisa central del colectivismo es que el ser humano debe siempre sacrificarse por el otro. Para el colectivismo, el hombre es dueño de los otros hombres y los demás lo son de él mismo. El trabajo colectivo debe educar a los niños para hacer de ellos miembros de una colectividad. El valor del hombre para la sociedad está determinado por su participación y sus relaciones en el terreno del trabajo social. El colectivismo además posee formas históricas, las cuales son en la sociedad primitiva. ¿Cómo se manifestaba el colectivismo en la sociedad primitiva? Se manifestaba en la lucha constante y conjunta por la existencia. No había nada superior a los intereses y necesidades de los demás individuos. Una de sus características es que era homogénea, todos valían por igual. El colectivismo es desplazado por el individualismo a consecuencia del dominio de la propiedad privada sobre los medios de producción. Esto se da en la sociedad esclavista o feudal. El régimen capitalista. Se vence por completo el individualismo, del que el proletariado se convierte en portador. El trabajo no debe ser percibido como una obligación, como suele ser en la sociedad burguesa. Los niños deben de ser educados, deben de experimentar en su actividad alegría y tratar de eludir el esfuerzo por el trabajo. Exigencias fundamentales que se derivan de los principios del colectivismo. Por lo que respecta a los individuos, la primera sería ayuda mutua con un buen espíritu de camarada. La segunda, comprensión y cumplimiento del deber ante la sociedad. Subordinación consciente y voluntaria de los intereses personales a los sociales. Igualdad en el grupo del que se forme parte respecto al grupo y las resoluciones que se tomen dentro del grupo. Sentido de responsabilidad ante el grupo por los actos propios y por la conducta de los camaradas. El trabajo no debe ser solo un valor social, sino también un valor personal. La escuela o todo medio educativo debe ir hacia el ideal, hacia la constitución de lo colectivo. La escuela es fundamentalmente un lugar de educación política, educación por el trabajo. Se educa principalmente el carácter. El principio del colectivismo no significa que se anule por completo la individualidad en el ser humano, pero el colectivismo lo que trata de hacer es unir más a las personas, que se preocupen los unos por los otros y se ayuden igualmente. En conclusión, la base teórica del colectivismo es la creencia en la mayor importancia del grupo hasta el menor de los individuos. Exactamente lo opuesto al individualismo, ya que para ellos el centro de la sociedad es la persona y ella no puede ser ignorada. Por ello se afirma que el colectivismo es superior al individualismo.
Muy bien, en este momento les voy a hablar acerca del poder en la educación. Vamos a partir desde su significado. El poder parece ocupar un lugar muy importante en las organizaciones educativas debido a que es visto como una herramienta para el control y el buen funcionamiento de las mismas. El poder se puede ver reflejado mediante diversas conductas que se adquieren en una institución, por lo que poco a poco los alumnos van reflejando por medio del desempeño. A estas conductas se les ha denominado dinámicas de poder, las cuales hacen referencia a la autoridad, legitimidad, manejo de conflicto y toma de decisiones que son descritas. Para las dinámicas de poder múltiples y contradictorias de los movimientos sociales que hacen de la educación un sitio de conflicto y de lucha para lo que significa el trabajo educacional. La educación incluye y genera poder. Esta afirmación abarca un enorme abanico de ámbitos y significados para las civilizaciones de poder, de la manera en cómo surgían los procesos y los resultados de educación o cómo se organizaban. Dentro de los tiempos más remotos, los grupos sociales, las comunidades o estados se encargaban de la gestión de gente educada y por ello fueron creando mecanismos y formas de educación que en nuestra civilización occidental se le denominó foro, escuela y universidades. Esto lo hacían con el fin de preparar a la élite que de una o de otra manera ejercía el poder para una mejor conducción a la ciudadanía, la formulación y la ejecución de las leyes que surgían en la comunidad y también en la sociedad. La educación se realiza mediante la interacción de diversos autores, sean individuales o sociales, sean instituciones orgánicas como por ejemplo la familia. Sabemos muy bien el papel muy importante que la familia juega dentro de los procesos educativos, ya que de acá se parte para lograr una mejor enseñanza hacia los niños, o en comunidades educativas que a través de procesos diversos van generando aprendizaje, conocimientos, competencias, actitudes, comportamientos, valores, etc. Se debe de generar alumnos competentes con ganas de realizar cualquier acción por muy difícil que sea. La persona humana, sujeto y objeto de su construcción y desarrollo de sus competencias. Sabemos que nosotros mismos somos los responsables de nuestro aprendizaje. De nosotros va a depender querer aprender, ¿verdad? Y valores fundamentales de su educatividad. Su poder innata como persona libre, en cierto modo autónoma. Se socializa por las formas compartidas de vida que conduce a la formación ciudadanía. Así se adquieren los conocimientos para la sociedad educadora, ¿verdad? Los criterios sociales, etc. En cuanto al poder, sea cual sea la explicación que le otorgan, porque debemos de tener en cuenta que existen diversas áreas en donde se ejerce el poder, pero el día de hoy estamos tomando en cuenta en la educación legal. La explicación que le otorgan los autores de la escuela clásica, ya sea Luis Pastor, sabemos que le han dado una excelente aportación a la educación. Respecto al estado de la naturaleza, todos coinciden en que el ser humano presta la custodia de sus derechos innatos a una forma determinada de organización del poder para garantizar el goce de los mismos. La organización y el ejército del poder también tiene su espacio propio en la familia. Como ya lo mencionamos antes, debe de existir una participación por parte de la familia, estar involucrado en la educación que sus hijos estén adquiriendo.
en el sentido de presentación. Esta organización se convierte a la vez en la de depósito de desarrollo. La familia tiene que incentivar, la familia tiene que ejercer la información, los conocimientos a sus hijos, ¿verdad? De una o de otra manera tienen que estar siempre participando en los procesos educativos. Esta organización se convierte a la vez en el depósito de desarrollo de los niños y jóvenes que están orientando sus capacidades y comportamiento que los identifica como grupo social al cual pertenece. Bueno, para terminar, mi conclusión sería que el poder es demasiado importante, hay que aplicarlo en diversas áreas, ¿verdad? O sea, son mecanismos que deben de estar presentes a la hora de la educación, porque así vamos a lograr una mejor conducción para los alumnos en cierto modo. Tengan un cordial saludo, yo soy Reina Varías y voy a continuar hablando sobre el poder y cómo influye en la educación y en el colectivismo. Acá tenemos un viejo sistema que sigue al mando y que no nos ha permitido crear alternativas ni pedagógicas ni políticas, y esto ha creado un conflicto de lenguas. Este conflicto toma la forma no de un choque de culturas, sino de una incongruencia de códigos y valores que no nos permiten igualdad ni libertad. La cultura en las escuelas es un producto de relación de poder, que están sujetas a normas que se rigen dentro de los centros escolares. El poder viene siendo como un fenómeno educativo al interior dentro de las instituciones. El poder se vuelve disciplinario, porque busca una manera eficaz y menos visible para lograr corregir, vigilar y castigar malas actitudes, comportamientos y gestos que dentro de la institución escolar son considerados como normas malas. El poder se vuelve disciplinario mediante castigos, ya sean verbales o físicos, también mediante humillaciones y sometimientos de los individuos. Voy a mencionar algunos ejemplos de poder y dominación dentro del área educativa. Uno podría ser que la escuela intenta controlar. En este, controla al alumno de acuerdo a sus movimientos, sus actitudes y comportamientos. También intenta establecer presión en el individuo. Trata de que el alumno no se distraiga, no se mueva y no hable durante la clase. El poder disciplinario procura una manipulación, logrando con esto influenciar para que sea una actitud donde se observe sumiso. También una contención de masa escolar. Acá puedo mencionar varios ejemplos, como cuando suena el timbre en la escuela, el alumno sabe que es momento de entrar o de salir o de que su recreo acabó. También a la formación en los actos cívicos o cuando están dentro del aula y llega alguna autoridad escolar y ellos para mostrar respeto tienen que ponerse de pie o saludar. También mantener su postura y su orden mientras se les está dando la clase. El problema se da en la formación de una conciencia mediante una educación bancaria, que esto solo les permite transmitir y no evolucionar. La donación de conocimiento viene siendo un instrumento de opresión. Esta situación en la que actualmente nos encontramos es ideológica y políticamente, pero ha cambiado mucho porque la retórica de libertad y de igualdad se ha intensificado bastante. La relación entre la educación y el poder en el capitalismo viene cargando muchos problemas educativos desde las décadas anteriores y han venido así sucesivamente. También a esto se suman los efectos de una modernización neoliberal. La dominación y la desigualdad, la seguridad económica, los derechos civiles y otras están siendo realmente amenazadas, porque lo que buscan asegurar con esto es que todos pensemos y actuemos de la misma manera. En América Latina aún persiste el analfabetismo y ahí se incluye también el analfabetismo tecnológico. Todavía no se ha resuelto la deserción escolar y a esto también se le suma
la masificación. Y esto lo que provoca es que muchos niños y jóvenes no tengan la oportunidad de recibir una educación requerida. Se puede decir que muchos de los problemas se le asumen a la ineficiencia dentro de los centros escolares. También la ruptura de los vínculos entre los sujetos dentro de una institución a otra. Estos últimos años del siglo han resultado difíciles porque estamos en una posición rígidamente conservadora y tecnocrática. El conservadurismo se manifiesta como un atraso conceptual de los sectores progresistas porque estos solo permiten que se promuevan instituciones o universidades modernas, porque sí tienen una actitud de resistencia y se niegan a una imaginación, programación y conducción de transformaciones que necesitamos con urgencia. Ahora les hablaré sobre lo que es educación, los tipos de educación y cómo influye el Estado en ella. Educación viene del latín educere, que significa sacar o extraer, y de educare, que significa formar o instruir. Es un proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no solo se produce a través de la palabra, pues ésta está presente en nuestras acciones y sentimientos. Es un proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y conductual. Así, a través de la educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden los conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de ver el mundo de las generaciones anteriores, para que ellas puedan crear además otros mundos. Tipos de educación. La educación es un fenómeno universal y complejo de la vida social e indispensable para la continuidad de las culturas. Abarca diversidad de experiencias y modalidades, las cuales las podemos resumir en tres principales, la cual es la educación informal, la educación no formal y la educación formal. Educación informal es aquella que se recibe mediante agentes de la vida cotidiana, por ejemplo, la educación que se imparte en la familia o en la comunidad, la cual implica la transmisión de hábitos, costumbres, valores, tradiciones, higiene, etc. Y así también lo que es la educación no formal. Esto se refiere a los cursos y academias que no se rigen por un particular currículo de estudio. Así también está lo que es la educación formal. La educación formal se refiere a la formación sistemática y programada que se imparte en institutos y escuelas. Estas pueden ser públicas o privadas. Tipo de educación formal. Pero debido al papel fundamental que tiene la educación formal, esta se conduce a lo que es un título. También existe lo que es la educación, dentro de la educación formal, existe lo que es educación inicial, parvularia, básica, media. Y así también está la educación superior, que se subdivide en diferentes niveles: el pregrado o licenciatura, especialización, maestría o doctorado. Dentro de la educación formal existe una variedad conocida como la educación especial o educación diferencial. También están los tipos de educación según el sector. De acuerdo con el sector que la administra, la educación puede ser pública o privada. La educación pública es aquella impartida a través de las instituciones del Estado y suele tener un carácter formal, por ser de interés público. El servicio activo que la imparte es el Estado, no tiene fines de lucro. También está lo que es la educación privada. Es aquella impartida en instituciones particulares. Pueden abarcar tanto iniciativas de la enseñanza no formal y la formal, así como diferentes niveles de esta última, la educación básica, intermedia o superior. Estas instituciones poseen fines de lucro. La educación obligatoria. El término de educación obligatoria resulta del reconocimiento al derecho universal a la educación primaria y secundaria, derecho que el Estado está en la obligación de garantizar. Se habla, por tanto, de educación pública, gratuita y obligatoria. En este sentido, el Estado es responsable de crear y mantener escuelas públicas para la educación primaria y secundaria, de modo que las condiciones económicas no prohíben el derecho a la educación formal, pues de ella depende la integración de los individuos en la sociedad y en el mercado laboral. El principio de la educación obligatoria también impone responsabilidad sobre los padres y representantes, en tanto agentes activos en la defensa del derecho a la educación de los menores de edad bajo su cuidado. Aquellos representantes que, teniendo los medios y las condiciones, impiden la educación formal de los niños y jóvenes están sujetos a demandas legales. El carácter
público de la educación justifica un rol activo del Estado. En este campo, toda educación escolar tiene un carácter público. El principio de libertad de enseñanza tiene un fundamento en la naturaleza de la persona humana. Corresponde al Estado procurar las condiciones necesarias para hacer un expedito el derecho primario de la educación. El principio de libertad de enseñanza no conduce a una oposición entre la iniciativa privada y la iniciativa estatal. El Estado debe promover una educación igualitaria sin atribuirse la monopolización ni creación de centros educativos. La educación pública es aquella que está gestionada y controlada por una autoridad o agencia pública. Sin embargo, desde distintas perspectivas, a veces suele cuestionar lo que es el papel. Se argumenta contra la participación del Estado en la educación, que se apoya en la posibilidad por parte del Estado de impedir cambios en la sociedad, ya que el Estado organiza las funciones educativas para mantener un determinado orden político y social. Sabemos que a través de una institución como la escuela no solo se imparten conocimientos técnicos, sino también valores, visiones de ver el mundo, la manera de organizar el pasado y el presente. Entonces, sostienen los críticos, la intervención del Estado podría afectar la capacidad de libre discernimiento en las personas. Así también, ¿cuál debería de ser el rol del Estado en la relación a la educación obligatoria en sociedad que valoran las libertades personales, el pluralismo, la diversidad y colaboración público-privado? Ante todo, debe garantizar que estos valores se expresen en la organización del sistema y en el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Corresponde al Estado financiar la enseñanza obligatoria provista por los establecimientos acreditados. Es responsabilidad del Estado definir las bases del régimen de escolarización obligatoria, régimen curricular, régimen laboral docente y régimen de aseguramiento de la calidad. Así también, por último, recae en el Estado el cumplimiento de otras tres funciones esenciales. Primero, definir bajo qué formas debe organizarse la provisión educacional de los establecimientos gestionados públicamente. Segundo, determinar el grado de autonomía de gestión que debe tener estos establecimientos. Tercero, implementar programas de apoyo para mejorar la equidad y calidad del sistema, especialmente a favor de los alumnos con mayores necesidades y en las escuelas más postergadas. Esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Moisés Guerrero y en esta ocasión les hablaré sobre el Estado. Y bueno, ¿qué es el Estado? Podemos decir que el Estado es una forma de organización sociopolítica. Se trata de una entidad con poder soberano para gobernar y desempeñar funciones políticas, sociales y económicas en un determinado territorio geográfico. Los elementos que constituyen al Estado son la población, el territorio y el poder. Debemos decir que el Estado comprende al conjunto de la población, el territorio, las instituciones públicas que la organizan y gobiernan, así como de su cultura. También es llamado como la sociedad política y jurídicamente organizada para ejercer autoridad y soberanía en el interior y representar responsablemente a sus ciudadanos en el exterior. Continuamos hablando un poco más sobre el Estado. Particularmente hablaremos sobre sus características. Y bueno, en cuanto a sus características, debemos decir que es una comunidad organizada en un territorio definido mediante un órgano jurídico, servido por un cuerpo de funcionarios organizados en un poder jurídico autónomo y centralizado que tienden a realizar el bien común. Otra característica del Estado es que en un Estado-nación existe siempre un conjunto de personas que lo habitan. Estas personas están sometidas a intereses comunes, tienen unas ciertas obligaciones y responsabilidades, pero también cuentan con ciertos derechos. También tenemos que en un Estado siempre existe un espacio físico, es decir, en un territorio. Ese territorio está demarcado claramente sus límites para evitar conflictos con sus estados vecinos. Y por último, tenemos que un Estado es una organización política dueña del poder soberano y sus apéndices materiales, es decir,
del ejército, de la policía, de las cárceles, de las instituciones correctivas, etc. Se caracteriza por distribuir a la población a tenor con la administración territorial de sus intereses y de sus derechos. Sigamos hablando sobre el Estado, particularmente sobre sus elementos. Comencemos hablando sobre el poder. El poder constituye a la forma de expresión de la voluntad de la clase dominante, manifestada a través de la voluntad de Estado. Expresa los intereses de la clase dominante, mas no de toda la población. El poder político lo ejerce la clase dominante y la dirección política la lleva a cabo el partido político en vanguardia. Tenemos también como otro elemento el territorio. En lo que respecta al territorio, es el elemento físico del Estado, es el signo tangible de su existencia, es decir, no puede haber un Estado sin la existencia de un determinado territorio. El siguiente elemento es la población. En lo que respecta a la población, es la totalidad de todos los habitantes que viven en el territorio de dicho Estado, hayan o no nacido en él, ya que están bajo la dirección de un gobierno o un poder estatal. El siguiente elemento es la soberanía. En lo que respecta a la soberanía, es la potestad de un Estado para decidir libremente sus asuntos internos y representar responsablemente a sus habitantes en el exterior. Es muy importante conocer todo sobre el Estado. Es por eso que hablaremos sobre sus poderes. En un Estado moderno existen tres poderes diferenciados: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. En lo que respecta al poder legislativo, es el encargado de elaborar leyes que rigen al Estado. En lo que respecta al poder ejecutivo, es el encargado de la administración del Estado. En un régimen presidencialista, este poder recae en el presidente. En un régimen parlamentario, este poder recae en el rey o un gobierno que tiene la función como jefe de Estado. Tenemos también al poder judicial. Este es el encargado de administrar la justicia y hacer cumplir la ley. Es importante que estos tres poderes sean independientes entre sí para que un poder no controle al otro. Esos tres poderes también son llamados como las funciones de Estado, es decir, el Estado legisla, elabora leyes, el Estado ejecuta, lleva a cabo la administración estatal y el Estado enjuicia a través del Poder Judicial. Por último, hablaremos sobre la finalidad que tiene el Estado. Bueno, debemos decir que consiste en obtener el bien común, es decir, el estatus jurídico para vivir en paz y tener los bienes necesarios para satisfacer las necesidades de la sociedad que se integra. Debemos decir que esta actividad nunca debe darse por concluida. Cabe aclarar que subjetivamente, y teniendo en cuenta que obtener el bien común es su máxima aspiración, no significa lo mismo en los diferentes estados o épocas, ya que esto es cambiante, como las necesidades de cada comunidad. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.